una distinguida delegación de Tailandia. Mr. President, we are gathered here at a... Señor presidente, estamos acá reunidos en la Asamblea General. Se celebra esta reunión conforme a la resolución aprobada en abril de 2022, resolución 76/262, en cuanto al veto que se emitió en diciembre de 2023. Es una resolución que se vetó con relación a una resolución sobre la cuestión del Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. La situación en curso sigue suscitando grave preocupación a este órgano. Señor presidente, agradecemos la convocatoria a esta sesión formal de la Asamblea para discutir el veto del 22 de diciembre en el Consejo de Seguridad. Chile demanda una vez más que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso del veto ante situaciones de conflicto armado que afecten a la población civil, como es el caso en Gaza, que ya ha cobrado más de 22.000 vidas, mayoritariamente de mujeres, niñas y niños. El veto no fomenta la unidad del Consejo de Seguridad ni promueve la búsqueda de un entendimiento colectivo. Muy por el contrario, erosiona la credibilidad de todo el sistema multilateral. El veto es la expresión más cruda del poder y el último recurso cuando la diplomacia falla. Mi país ha sido un permanente defensor de la limitación del uso del veto, más aún frente a escenarios de violación de derecho internacional humanitario, como es la situación en Palestina. El uso del veto nos confirma la necesidad urgente de reestructuración del Consejo de Seguridad y sus métodos de trabajo, así como la necesidad de implementar medidas de rendición de cuentas por parte de los miembros permanentes. Negarse a exigir una suspensión urgente de las hostilidades es un contrasentido de la misión del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exigimos que el Consejo cumpla su mandato y ponga fin a esta cruel guerra. El veto no es un privilegio, sino una responsabilidad. Señor presidente, la tragedia en su sentido clásico articula un régimen de imposibilidades que se sostiene que la voluntad humana puede querer, pero no puede realizar lo querido. La tragedia actual nos pone frente a una disyuntiva similar. La gran mayoría de los miembros de esta Asamblea hemos exigido un cese inmediato de las hostilidades, pero la voluntad de unos pocos ha impedido que se ponga fin a la violencia. Solo un cese inmediato de hostilidades permitirá implementar el acceso humanitario seguro y sin obstáculos a Gaza, de conformidad a la resolución 2770 adoptada por el Consejo el pasado 22 de diciembre. Señor presidente, Chile condena sin matices y de forma inequívoca las crueles acciones de Hamás el 7 de octubre, al igual que todo acto terrorista contra la población civil. Asimismo, exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes aún en manos de Hamás. La protección a los civiles es una obligación fundamental. Por eso, se debe respetar la Carta de la ONU, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Asimismo, el Gobierno de Chile rechaza categóricamente las recientes declaraciones de autoridades del Gobierno de Israel al proponer el desplazamiento masivo de la población palestina de Gaza a terceros países. Cualquier acción que implique
el desplazamiento forzoso de personas es contraria al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Las últimas advertencias de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y del Programa Mundial de Alimentos pusieron de relieve la amenaza de hambruna y enfermedades en las zonas densamente pobladas, donde decenas de miles de personas han huido de las intensas campañas de bombardeos en el norte y el centro de la franja. Señor Presidente, reiteramos el completo apoyo al dedicado y valiente trabajo que están realizando las Naciones Unidas, sus agencias y particularmente la UNRWA en terreno. Con mucho pesar sentimos la muerte de los funcionarios de esta agencia humanitaria en esta guerra. La semana pasada, el Gobierno de Chile dispuso el envío urgente a Gaza de recursos provenientes del Fondo de Chile contra el Hambre y la Pobreza, que serán canalizados a través del Fondo de Población de Naciones Unidas para atender necesidades particulares de mujeres, adolescentes y niñas. Este nuevo aporte de Chile viene a suplir, de alguna manera, las necesidades más básicas de las mujeres y las niñas en la franja, quienes se ven inmersas en un conflicto en el cual no se respetan las normas básicas de la guerra. Señor Presidente, hace un mes conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, que recuerda que esta misma Asamblea General aprobó hace ya 75 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero con desazón, con dolor, observamos que estos no son respetados en la Franja de Gaza. Subrayamos que no existe contradicción alguna entre la legítima defensa de un Estado o el combate al terrorismo y respetar la vida de los civiles. Simplemente no está permitido atacar la infraestructura civil crítica, incluyendo viviendas, centros sanitarios y educativos y refugios, entre otros. Solicitamos por lo mismo que todos los hechos sean investigados por las entidades internacionales competentes para así determinar y exigir las eventuales responsabilidades de los actores involucrados. Señor Presidente, respaldamos el derecho del pueblo palestino a construir un Estado soberano, enmarcado en lo prescrito en las resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas las resoluciones 181 y 242 de la Asamblea General. Hacemos un llamado urgente para dar cabal y pronto cumplimiento a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, donde se reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera. Recordamos que Chile respaldó decididamente la resolución 77/274 de esta Asamblea General y realizamos una presentación escrita ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre las implicancias de las continuas violaciones por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Esperamos que la Corte pueda asistir a la comunidad internacional clarificando las obligaciones legales que sirvan de base para la búsqueda de una solución definitiva que garantice los derechos humanos de todos sus habitantes. Señor Presidente, Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino. Por tal razón, Chile presentará prontamente la remisión de la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados, para lo cual esperamos se puedan sumar otros países. Todas las partes involucradas, así como la comunidad internacional de manera conjunta, debe trabajar para que esta guerra termine y que se inicie un proceso de diálogo real y fructífero que nos permita transitar hacia la existencia de dos estados
reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente.